Esta historia está basada en hechos reales. En una soleada mañana de primavera, Isabela, una joven de 20 años, decidió visitar a su amiga Sofía en la ciudad vecina. Con cabello castaño claro y ojos verdes, Isabela era alta y llena de energía. Al llegar a la plaza, encontró a Sofía, una morena de 19 años, siempre animada y extrovertida, acompañada de otras amigas. Se acomodaron en una mesa de un café, conversando sobre la vida y los sueños que tenían. Mientras saboreaban jugos refrescantes, Isabela notó a un grupo de chicos pasar, y uno de ellos se destacó. Era Alejandro, un joven de 23 años, con cabello oscuro y ojos penetrantes. Su energía era contagiosa, e Isabela no pudo evitar sentirse intrigada. «¿Quién es ese?», preguntó Isabela, guiñando un ojo a Sofía, quien rió y respondió. «Es Alejandro. Es un amigo mío, siempre aparece por aquí. Debes conocerlo». Isabela sonrió, pero no tuvo el valor de acercarse. Las amigas comenzaron a hacer bromas, y el ambiente relajado hizo que Isabela se sintiera más cómoda. Nunca había creído que un encuentro casual pudiera cambiar su destino. Los minutos pasaron, y con ellos la conexión inicial que Isabela sintió hacia Alejandro fue creciendo, aunque aún estaba envuelta en una aura de misterio. El día terminó con risas y promesas de nuevos encuentros, pero Isabela apenas sabía que ese momento marcaría el inicio de algo inimaginable. Mientras se despedía de sus amigas, su corazón palpitaba con la posibilidad de algo más. Pensó en cómo la vida podría sorprenderla mientras observaba el sol ponerse en el horizonte. Lo que Isabela no percibió era que Alejandro ya la había notado. Se volvió para mirar nuevamente, sintiendo una inexplicable atracción por esa joven que irradiaba alegría. La conexión estaba en el aire. Algunos días después de la visita, Isabela estaba en casa, sentada en su habitación, cuando su celular sonó. Era un mensaje de Sofía, lleno de emojis animados. El mensaje decía que Alejandro había mostrado interés en ella y preguntaba si podía pasarle el número de Isabela. El corazón de Isabela se aceleró. Era la primera vez que alguien mostraba un interés tan directo. Pero antes de responder, una ola de preocupación la golpeó. «Sofía, ¿es una buena persona?», preguntó Isabela, esperando que su amiga pudiera ofrecerle alguna garantía. «Claro», respondió Sofía rápidamente. «Es amable, buena gente. Te va a gustar». Con la respuesta de Sofía, Isabela se sintió más tranquila. Lo que podría ser un simple intercambio de mensajes comenzó a parecer algo más. Así, le dio su número y esperó ansiosamente el primer mensaje de Alejandro. Tras algunas horas, cuando la ansiedad comenzaba a volverse insoportable, su celular vibró nuevamente. Era Alejandro. «Hola Isabela, soy yo, Alejandro. Sofía me dio tu número. ¿Cómo estás?». Su mensaje era simple, pero tenía un tono amistoso. «Hola Alejandro, estoy bien, ¿y tú?», respondió Isabela, un poco nerviosa, pero emocionada. La conversación fluyó con facilidad. Hablaron sobre música, películas y hasta compartieron algunas bromas. Alejandro, con su manera confiada, pronto comenzó a impresionar a Isabela. Hablaba de sus pasatiempos con entusiasmo y compartía historias que la hacían reír. «¿Te gusta viajar?», preguntó él. «Me encanta», respondió Isabela. «Mi sueño es conocer varios países». «Yo también quiero ir algún día», dijo él, dejando escapar una sonrisa que ella casi podía imaginar. Mientras intercambiaban mensajes, Isabela comenzó a sentirse más cómoda. Alejandro parecía ser alguien interesante y divertido, y la conexión entre ellos crecía con cada día que pasaba. Sin embargo, una parte de ella aún se preguntaba si ese encanto inicial era solo una fase pasajera. Con cada mensaje que intercambiaban, Isabela sentía brotar la esperanza, pero también una ligera duda, una pregunta silenciosa sobre lo que podría venir después. Isabela estaba intrigada por lo que el destino podría reservarle a ella y a Alejandro. Después de algunas semanas intercambiando mensajes, Alejandro finalmente decidió dar el siguiente paso. En una tarde soleada, mientras conversaban sobre sus canciones favoritas, él escribió un mensaje que hizo que el corazón de Isabela se acelerara. «Isabela, ¿qué te parece si salimos a tomar un café?». La pregunta apareció en la pantalla, simple, pero llena de significado.
Ella dudó por un momento, recordando todas las conversaciones y risas que habían compartido. El deseo de conocerlo personalmente era fuerte, y la curiosidad sobre lo que realmente había detrás de su confianza la intrigaba. «Me encantaría», respondió casi sin pensarlo, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Alejandro propuso un encuentro en un café local que ambos conocían. La expectativa era palpable, y mientras Isabela se preparaba, se preguntaba qué ponerse, cómo actuar y de qué podrían conversar. Al mirarse en el espejo, notó la ansiedad reflejada en sus ojos verdes. Sin embargo, había una emoción que la hacía sentirse viva. En el café, Alejandro estaba esperando, y al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa contagiosa. La saludó con un abrazo casual, y Isabela se sintió instantáneamente a gusto, a pesar de la tensión que sentía. Se sentaron, y la conversación fluyó con naturalidad, llena de risas y miradas curiosas. «Entonces, ¿qué te parece nuestro clima?», preguntó Alejandro, mirando a los ojos de ella. «Me encanta. Es diferente, pero divertido», respondió Isabela, con el corazón latiendo más rápido. «Yo también, ¿sabías? Eres mucho más divertida de lo que esperaba», dijo él, haciéndola reír. Isabela se dio cuenta de que, a pesar de la autoconfianza que Alejandro mostraba, había una sinceridad en sus palabras que la atraía. Hablaron sobre sus vidas, sus planes y sueños. Alejandro hablaba de manera intensa, como si cada palabra contara una historia. Sin embargo, algo en su mirada parecía indicar que siempre estaba un paso adelante, planeando el próximo movimiento. Después de algunas salidas, Isabela comenzó a notar que su autoconfianza podía rozar la soberbia. Él la guiaba en algunas conversaciones, casi como si estuviera decidiendo por ella. Sin embargo, Isabela intentaba no preocuparse, disfrutando simplemente de la compañía de ese joven que, de alguna manera, la fascinaba. Así, la relación fue desarrollándose, llena de momentos ligeros y otras situaciones que la dejaban un poco insegura. La conexión que sentían se volvía más intensa en cada encuentro, pero las dudas comenzaron a surgir en la mente de Isabela. ¿Qué significaría esa relación para ellos? Después de algunas semanas más de citas y mensajes, la relación entre Isabela y Alejandro parecía estar avanzando. Un día, durante una conversación por mensajes, Alejandro mencionó que no se sentía muy bien. «No ando muy bien hoy», escribió, y Isabela inmediatamente se preocupó. «¿Estás bien?», preguntó, sintiendo un golpe de preocupación. «La verdad es que no estoy muy bien. Voy al médico. Sería bueno tener a alguien conmigo». «¿Te importaría encontrarme e ir conmigo?», respondió Alejandro, sorprendiendo a Isabela con la solicitud. Isabela, siempre servicial, no dudó. Quería asegurarse de que él estuviera bien. Acordaron un punto de encuentro, y cuando finalmente se encontraron, Alejandro parecía normal. Tenía su habitual autoconfianza, lo que dejó a Isabela un poco confundida, ya que esperaba encontrarlo abatido. En el camino al hospital hablaron sobre trivialidades, pero algo en el comportamiento de Alejandro parecía diferente. Estaba más reservado de lo normal, y eso hizo que Isabela estuviera aún más atenta. Cuando llegaron al hospital, lo que la sorprendió fue ver a la familia de Alejandro ya reunida en la recepción. Había un aire de preocupación entre ellos, e Isabela no entendió por qué, hasta que Alejandro explicó. «Mi hermano menor está internado. Está pasando por un problema serio de salud», dijo, mirándola con seriedad. Isabela se quedó sorprendida. Esa era la primera vez que Alejandro hablaba de su familia con tanta profundidad. Antes de que pudiera procesar completamente la situación, Alejandro la presentó a todos. «Esta es Isabela, mi novia», dijo, con una confianza inquebrantable. El choque recorrió el cuerpo de Isabela. No había sido solicitada para ser su novia, y ese momento la tomó completamente desprevenida. Sin saber cómo desmentirlo y sin el valor de confrontarlo allí frente a su familia, solo sonrió y asintió tímidamente. Por dentro, sin embargo, se sentía confundida, sin saber cómo reaccionar ante esa declaración repentina. A partir de ese momento, su relación adquirió un nuevo significado. Isabela aún no sabía cómo manejar la situación, pero sabía que necesitaba tiempo para reflexionar. ¿Qué más vendría? Alejandro parecía ser una persona llena de sorpresas, pero ¿estaría ella preparada para todas ellas? Después de algunas semanas de noviazgo, Isabela sintió que era hora de presentar a Alejandro a su madre.
Sabía que ese momento era importante. Después de todo, su madre, Esperanza, siempre había sido una figura presente y de gran influencia en su vida. Con 45 años, cabello oscuro y una mirada firme, Esperanza era una mujer de opiniones fuertes, pero siempre respetuosa con las elecciones de su hija. Sin embargo, Isabela no sabía cómo reaccionaría su madre ante Alejandro, con su autoconfianza casi arrogante. En el día acordado para el encuentro, Isabela estaba nerviosa. Mientras se arreglaba, su corazón latía más rápido. ¿Le gustará a mi madre?, pensaba, mirándose en el espejo. Cuando Alejandro llegó, estaba como siempre, seguro de sí mismo, con una sonrisa confiada. Isabela intentó disimular su tensión, pero algo en el ambiente indicaba que este encuentro no sería tan sencillo como esperaba. Al llegar a la casa de Isabela, Alejandro fue recibido por Esperanza con una sonrisa cordial, pero discreta. Se sentaron en la sala y la conversación inicial fue educada, girando en torno a temas triviales. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, la madre de Isabela comenzó a hacer preguntas más directas. Quería saber más sobre el pasado de Alejandro, sobre sus planes y su familia. Entonces Alejandro, ¿qué haces en la vida?, preguntó Esperanza con una mirada curiosa, pero seria. Trabajo en el área de ventas y tengo planes de abrir mi propio negocio pronto, respondió Alejandro con el mismo tono confiado de siempre. Sin embargo, había algo en su mirada que no convenció del todo a Esperanza. Isabela, sentada al lado, sentía la tensión aumentar. Conocía a su madre lo suficiente para percibir que Esperanza no estaba completamente cómoda con Alejandro. Aún así, su madre fue educada y no hizo ningún comentario negativo durante el encuentro. Cuando Alejandro se fue, Isabela se quedó a solas con su madre, quien la observaba en silencio. ¿Qué te pareció?, preguntó Isabela con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Esperanza suspiró antes de responder. Parece ser una buena persona, pero... No sé, hija. Hay algo en él que no me inspira total confianza. Es muy seguro de sí mismo, lo cual no es malo, pero sentí que le gusta tener control. Ten cuidado con eso. Isabela guardó silencio, reflexionando sobre las palabras de su madre. Sabía que Esperanza siempre había sido una persona atenta a los detalles, pero no quería creer que Alejandro pudiera ser una persona controladora. Aún así, aquella conversación sembró una semilla de duda en su mente. ¿Sería posible que su madre estuviera viendo algo que ella aún no podía ver? Algunos días después del encuentro con la madre de Isabela, Alejandro la llamó para tener una conversación más seria. Se encontraron en un café tranquilo, donde el ambiente calmado contrastaba con la tensión en el rostro de Alejandro. Isabela notó que algo lo incomodaba y cuando comenzó a hablar, su tono de voz era diferente, menos confiado de lo habitual. Isabela, necesito contarte algo sobre mi pasado, dijo respirando hondo antes de continuar. No vivía aquí. De hecho, me mudé hace algunos años, después de que mi vida dio un gran giro. Isabela lo miró con curiosidad y preocupación. No sabía qué esperar, pero estaba dispuesta a escuchar. Alejandro continuó, desviando la mirada de vez en cuando, como si se sintiera reacio a revivir ciertos recuerdos. Estuve casado. Mi matrimonio terminó de una manera muy dolorosa. Mi exesposa me fue infiel y fue una situación extremadamente difícil para mí. Hizo una pausa y Isabela notó que apretaba las manos nerviosamente. Lo peor de todo es que, cuando eso sucedió, todos se pusieron del lado de ella. Su familia, los amigos, incluso las personas que creía que eran mis amigos. Todos me dieron la espalda. La historia lo dejó visiblemente afectado. Miró a Isabela, esperando algún tipo de reacción mientras ella procesaba esa nueva información. La forma en que Alejandro contaba la historia parecía confusa, llena de vacíos. Isabela no lograba entender todos los detalles y algo en la narrativa no parecía totalmente claro. Sin embargo, el dolor en sus ojos parecía real. Salí de esa ciudad y comencé de nuevo aquí, ya que mis familiares están aquí. Fue muy difícil, pero estoy tratando de seguir adelante, concluyó, bajando la cabeza por un momento, como si estuviera esperando el rechazo de Isabela. Isabela guardó silencio por algunos segundos, tratando de absorber todo lo que él había dicho. La historia era extraña, llena de partes mal explicadas, y una leve desconfianza comenzó a surgir dentro de ella.
Pero al mirar a Alejandro, no pudo evitar sentir empatía. Parecía tan vulnerable en ese momento, diferente del joven confiado de siempre. «Siento mucho todo lo que has pasado», dijo Isabela, tocando suavemente su mano. «Debe haber sido muy difícil». Alejandro sonrió levemente, como si ese simple gesto aliviara un poco el dolor que llevaba. Isabela, una vez más, decidió ignorar las dudas que surgían en su mente. En su lugar, se centró en lo que parecía ser un hombre herido, alguien que necesitaba apoyo, y, movida por la empatía, decidió seguir a su lado, incluso sin entender completamente la historia. Dentro de ella, sin embargo, la semilla de duda plantada por su madre comenzó a crecer, aunque aún pequeña y silenciosa. ¿Qué más podría estar ocultando Alejandro? Con el paso de las semanas, Isabela comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Alejandro. Al principio, esos cambios parecían sutiles, casi imperceptibles. Él estaba cada vez más presente en su vida, pero de una manera que la hacía sentir un poco agobiada. Enviaba mensajes constantemente, queriendo saber dónde estaba y con quién. Al principio, Isabela creyó que esto era solo una muestra de cariño y cuidado. Sin embargo, con el tiempo, este comportamiento comenzó a volverse demasiado frecuente. «¿Estás con tus amigas de nuevo?», preguntaba él, cada vez que Isabela mencionaba a Sofía o a cualquier otra amiga. Ella trataba de ignorar el incómodo que sentía, diciéndose a sí misma que era normal en una relación reciente, que Alejandro solo se preocupaba. Sin embargo, los mensajes empezaron a interferir en su vida cotidiana. No le gustaba cuando ella pasaba mucho tiempo fuera sin él y siempre hacía comentarios sobre cómo sería mejor si pasaran más tiempo juntos. Una noche, mientras conversaba con sus amigas en una cena, su teléfono vibró incesantemente. Era Alejandro, preguntando cuándo volvería. El malestar de Isabela creció, pero aún no tenía el valor para enfrentar esa cuestión. Cuando volvió a casa, discutieron por primera vez. Alejandro parecía frustrado por ella haber pasado tanto tiempo lejos, y Isabela se encontró justificando sus propias decisiones. «Solo estaba con mis amigas». «No necesita ser así», dijo Isabela, tratando de mantener la calma. Lo sé. Es solo que me preocupo por ti. Quiero estar a tu lado», respondió Alejandro, pero había algo en su tono de voz que hizo que Isabela se sintiera culpable, como si ella fuera la equivocada por querer un tiempo solo con sus amigas. A medida que pasaban los días, Isabela comenzó a distanciarse cada vez más de sus amigos. Siempre que salía, sentía la necesidad de avisar a Alejandro, y él siempre se preocupaba por preguntar detalles sobre lo que estaba haciendo. El control que él ejercía sobre su vida parecía aumentar silenciosamente, y Isabela, sin darse cuenta completamente, fue cediendo poco a poco. Sin embargo, en el fondo, una parte de ella comenzaba a cuestionar la dirección de la relación. Extrañaba su libertad, poder hacer las cosas que le gustaban sin preocuparse por la reacción de Alejandro. Las palabras de su madre resonaban en su mente, y Isabela se preguntaba si había ignorado señales importantes al principio. Aún le gustaba a Alejandro, pero la leve sensación de que algo estaba mal la acompañaba todos los días. Con cada nueva discusión o desacuerdo, Isabela se acercaba más a tomar una decisión, pero el miedo de enfrentar la verdad sobre la relación la impedía actuar. Y entonces surgiría un nuevo giro en su vida, algo que jamás esperaría. Una noche, mientras Alejandro e Isabela conversaban sobre el futuro, él sacó a relucir un tema que la tomó por sorpresa. Estaban hablando sobre familia, planes y hasta sobre hijos. La conversación fluía naturalmente hasta que Alejandro, con un tono más serio, decidió compartir algo personal. «Necesito contarte algo importante», comenzó, haciendo una pausa antes de continuar. «No puedo tener hijos, soy estéril». Isabela quedó en silencio por un momento, tratando de procesar lo que él acababa de decir. Nunca imaginó que esa conversación sobre hijos los llevaría a esta revelación. «¿Cómo así?», preguntó sorprendida, tratando de entender. Cuando era adolescente, entrenaba en artes marciales. Durante un entrenamiento, sufrí un accidente serio y tuve que someterme a una cirugía. A partir de eso, quedé estéril. Así que, si algún día pensamos en tener hijos, necesitaremos adoptar», dijo, con una calma que parecía extraña para el peso de la revelación. Isabela trató de consolarlo,
pero la manera en que Alejandro habló sobre el asunto la dejó desconcertada. La historia parecía vaga, y él mencionó el accidente y la cirugía de manera tan rápida que parecía estar evitando dar muchos detalles. Aún así, concluyó con algo que la hizo sentir incómoda. «Al menos no tenemos que preocuparnos por un embarazo no deseado, ¿cierto?», dijo con una sonrisa que Isabela no supo interpretar. Ella forzó una sonrisa en respuesta, tratando de no dejar ver su confusión. La historia de Alejandro era extraña, pero una vez más Isabela decidió ignorar su intuición y seguir adelante. Continuaron la relación, pero las dudas empezaron a surgir con más frecuencia en su mente. Algún tiempo después, Alejandro decidió presentar a Isabela a sus amigos. Se encontraron en un bar que él frecuentaba y Isabela estaba ansiosa por conocer a las personas que formaban parte de su vida. Sin embargo, al llegar allí, algo parecía extraño. Los amigos de Alejandro tenían comportamientos excéntricos, y la forma en que interactuaban entre sí dejó a Isabela incómoda. Las conversaciones eran superficiales y no logró conectarse con ninguno de ellos. Durante la noche, Alejandro comenzó a contar historias sobre su vida, y fue entonces cuando las cosas se volvieron aún más confusas. Mencionó que, cuando era más joven, había sido teniente del ejército. Isabela frunció el ceño, tratando de conciliar la edad de él con esa afirmación. Alejandro tenía solo 23 años, y la cronología de la historia simplemente no tenía sentido. «¿Fuiste teniente?», preguntó Isabela, intentando disimular su sorpresa. «Sí, pero fue hace algunos años. Tuve que dejar el ejército por motivos personales», respondió Alejandro con la misma confianza de siempre. Más tarde esa noche, también contó que había tenido una banda y que casi lograron un contrato con una discográfica famosa. Con cada historia, Isabela sentía una sensación de incredulidad creciendo dentro de ella. Las cosas que Alejandro decía eran incoherentes para alguien tan joven. Parecía estar intentando impresionarla o a sus amigos, pero las historias sonaban exageradas e incluso fantásticas. En los días siguientes, Isabela comenzó a notar otras pequeñas mentiras que Alejandro contaba. Detalles simples sobre su rutina, su infancia e incluso sobre citas anteriores. Todo parecía distorsionado de alguna manera. La confianza que ella tenía en él comenzó a desmoronarse lentamente, a medida que se daba cuenta de que estaba involucrándose con alguien que, aparentemente, no era completamente honesto sobre su vida. ¿Qué más estaría ocultando Alejandro? Isabela sentía que, cuanto más tiempo pasaba con él, más descubrimientos de mentiras disfrazadas de verdades hacía. Isabela ya había tomado una decisión. En los últimos días, la relación con Alejandro se había vuelto insostenible. La desconfianza, las mentiras y el comportamiento controlador de él la sofocaban cada vez más. Sabía que no quería seguir adelante con esa relación, que eso no era lo que esperaba para su vida. Sin embargo, romper con Alejandro no parecía una tarea fácil. Ya había comenzado a planear cómo terminaría todo, reflexionando sobre las palabras adecuadas para no convertir la situación en un enfrentamiento innecesario. Sabía que lo haría esa semana. Era el momento de recuperar su libertad, de volver a reconectarse con sus amigas y, sobre todo, consigo misma. Esa mañana, mientras planeaba mentalmente el final de la relación, algo inesperado ocurrió. Isabela comenzó a notar señales extrañas en su cuerpo. Náuseas frecuentes, cansancio excesivo y un retraso que no podía ignorar. A pesar de las palabras de Alejandro resonando en su mente, «No podemos tener hijos, soy estéril», la preocupación se apoderó de ella. Para estar segura, decidió hacerse una prueba de embarazo. Cuando el resultado apareció, sus ojos apenas podían creerlo. La prueba dio positiva. En ese instante, Isabela sintió que su mundo se desmoronaba. Todo el plan que había trazado para terminar la relación se desvaneció. Se sentó al borde de la cama, tratando de procesar lo que eso significaba. ¿Cómo podía estar embarazada si Alejandro aseguró que eso nunca ocurriría? El impacto de ese descubrimiento la golpeó como una avalancha. Isabela siempre había soñado con ser madre, en dar a sus hijos lo que ella misma nunca tuvo. Una familia estable, un padre presente. Su propio padre la había abandonado cuando tenía solo 4 años, y esa herida siempre había permanecido abierta en su vida. Desde pequeña se prometió que cuando tuviera sus propios hijos, haría todo diferente.
Quería asegurarse de que tuvieran un padre amoroso y responsable, alguien en quien pudieran confiar. Pero ahora el destino parecía haber jugado con sus planes. ¿Cómo podría ofrecer eso a su hijo, estando en una relación que ya no tenía sentido para ella? Alejandro, con sus mentiras y su comportamiento cada vez más controlador, no era el padre que ella había imaginado para sus hijos. Aún así, el deseo de ser madre, un sueño que había llevado durante tanto tiempo, despertó con fuerza dentro de ella. Pero ¿cómo seguir adelante con ese deseo cuando el padre del niño era alguien en quien ya no confiaba? Isabela se sentía atrapada en un dilema. Terminar la relación aún parecía el mejor camino, pero el embarazo complicaba todo. Se cuestionaba cómo podría enfrentar esta nueva realidad y, sobre todo, cómo reaccionaría Alejandro al descubrir la noticia. Mientras miles de pensamientos corrían por su mente, la única certeza que tenía era que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Después de descubrir el embarazo, Isabela se sumergió en un torbellino de emociones. El shock inicial dio paso a un profundo sentimiento de tristeza y confusión. Apenas podía creer que estaba en esa situación, a punto de terminar una relación tóxica, pero ahora embarazada de un hombre en quien no confiaba. Los días que siguieron fueron difíciles. Isabela se sentía perdida, atrapada en una situación que parecía no tener salida, y la angustia crecía en cada momento. La depresión comenzó a apoderarse de ella. Se aisló, apenas podía levantarse de la cama, y la alegría de vivir parecía haber desaparecido. Fue en ese momento que su madre, Esperanza, se convirtió en su principal fuente de apoyo. Desde el momento en que Isabela compartió la noticia, Esperanza la acogió sin dudarlo. Aunque estaba triste y preocupada por saber que Alejandro era el padre del bebé, su prioridad era su hija y ahora el nieto o la nieta que estaba por venir. «Hija, sé que esto es difícil, pero necesitas ser fuerte, especialmente por ese bebé», decía Esperanza en una de las muchas conversaciones que tuvieron. «No es bueno para el niño que te sientas así, tan abatida. Estoy aquí contigo, vamos a superar esto juntas». Esas palabras de su madre eran el único alivio en medio de la tormenta emocional. Isabela sabía que su madre tenía razón, pero encontrar fuerzas en medio de la oscuridad que sentía parecía una tarea imposible. Aún así, la constante presencia de Esperanza la hacía recordar que no estaba sola. Cuando Isabela finalmente le dio la noticia a Alejandro, su reacción la dejó aún más confundida. Él recibió la noticia con alegría, como si estuvieran esperando eso. Para Isabela, la reacción de él era desconcertante, especialmente porque llevaban juntos solo 2 meses. Pero lo más extraño fue que Alejandro ni siquiera mencionó el hecho de que había dicho ser estéril. «Alejandro, ¿recuerdas haberme dicho que eras estéril?», preguntó Isabela, tratando de entender su tranquilidad. «Sí, claro, pero no sé qué pasó. Tal vez haya sido un milagro. Solo sé que estoy feliz con esta noticia», respondió él con una sonrisa en el rostro, como si todo fuera completamente normal. Esa respuesta no tenía sentido para Isabela. Alejandro parecía haber olvidado completamente la seriedad de lo que había contado anteriormente, y eso solo aumentó sus dudas. ¿Cómo podía ignorar algo tan importante? La joven, ya emocionalmente afectada, comenzó a cuestionar cada vez más la sinceridad de él. Fue entonces cuando Alejandro reveló otro aspecto de su personalidad que Isabela aún estaba conociendo: su lado profundamente religioso. Sabía prácticamente toda la Biblia de memoria, algo que había impresionado a Isabela en su momento, pero que ahora comenzaba a sonar extraño. Durante la conversación sobre el embarazo, él rápidamente le propuso matrimonio. «Necesitamos casarnos», dijo Alejandro con convicción. «Es lo correcto. Dios quiere que hagamos esto para criar a nuestro hijo de acuerdo con los principios correctos». Isabela se sintió aún más confundida. Esa propuesta parecía apresurada, forzada, y no podía dejar de notar la hipocresía. Alejandro, que citaba la Biblia y hablaba sobre principios religiosos con tanta frecuencia, era el mismo que había mentido en varias ocasiones y actuado de manera controladora. Parecía olvidar sus propias enseñanzas siempre que le convenía. Aún así, Alejandro estaba decidido, mientras que Isabela se sumía en dudas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Casarse con él realmente era la mejor solución para el bebé?
Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero la confusión emocional continuaba creciendo. Desde el momento en que Isabela reveló el embarazo, Alejandro comenzó a insistir cada vez más en la idea del matrimonio. Para él, casarse era la única solución correcta, y repetía esto en todas las conversaciones que tenían. Siempre que ella intentaba hablar sobre el futuro, Alejandro desviaba la conversación hacia el matrimonio, como si no hubiera otra alternativa. «Necesitamos casarnos pronto, Isabela», decía él, su voz llena de convicción. «No es solo por nosotros, es por nuestro hijo. Él necesita crecer en una familia estructurada, con los padres juntos, como debe ser». Isabela, ya emocionalmente debilitada, se sentía cada vez más presionada. Aunque sabía que algo no estaba bien en la relación, la tristeza de estar embarazada sin la estructura que siempre había soñado pesaba en su corazón. Recordaba su propia infancia, marcada por la ausencia del padre que la había abandonado cuando tenía solo 4 años. Ese vacío siempre la había acompañado, y Isabela no quería que su hijo experimentara la misma dolor. La presión de Alejandro, combinada con sus propios miedos e inseguridades, la dejaba cada vez más confundida. Su madre, Esperanza, y sus amigas intentaban consolarla y la hacían reflexionar sobre sus opciones. En una tarde en que estaban juntas, Esperanza tomó la mano de Isabela y habló con firmeza. «Hija, no necesitas casarte solo porque estás embarazada. Eso no define tu valor, ni el futuro de tu hijo. Puedes ser una gran madre sin necesidad de atarte a una relación que no te hace feliz». Las amigas estaban de acuerdo, reforzando que el matrimonio no era una obligación. Sabían que Isabela estaba considerando sacrificar su propia felicidad por el bien del niño y querían recordarle que, a veces, mantenerse fuerte por sí misma era la mejor decisión. Pero a pesar del apoyo de ellas, Isabela seguía sintiéndose perdida. Mientras pensaba en todo lo que había escuchado de su madre y amigas, los pensamientos de Isabela regresaban a su propio pasado. Recordaba cómo siempre había soñado con tener una familia completa, algo que nunca tuvo. Y en ese momento, la idea de criar a un hijo sola la aterraba. La ausencia de su padre aún dolía, y no quería que su hijo sintiera el mismo vacío. Entonces, en medio de la tristeza y la presión de Alejandro, Isabela tomó su decisión. A pesar de todas las dudas que tenía sobre él, sus mentiras, las historias extrañas, el comportamiento controlador, eligió ignorar esas señales y enfocarse en lo que creía que era lo mejor para el futuro del niño. Decidió que se sacrificaría por el bien de su hijo, aceptando la propuesta de matrimonio de Alejandro, incluso si eso significaba renunciar a su propia felicidad. «Voy a casarme con él», dijo Isabela a su madre, con un mix de determinación y resignación en su voz. Esperanza guardó silencio por un momento, sabiendo que su hija estaba dispuesta a enfrentar un camino difícil. No quería interferir, pero estaba profundamente preocupada. Isabela estaba decidida a seguir adelante, aún sabiendo que el futuro junto a Alejandro era incierto. Así, el destino de Isabela comenzó a tomar una nueva dirección, una que nunca había imaginado para sí misma. Sin saber que Isabela ya había decidido aceptar el matrimonio, Alejandro la invitó a una cita, prometiendo que sería un momento especial. Sin embargo, algo en él parecía extraño desde el principio. Cuando se encontraron, Isabela notó que él estaba actuando de manera diferente, más ansioso y torpe. Caminaban por una calle tranquila cuando, de repente, Alejandro se detuvo en medio de la acera, miró a Isabela y en un movimiento abrupto se arrodilló frente a ella. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y al abrirla, reveló un anillo sencillo. Sus ojos estaban ligeramente desenfocados y el olor a alcohol flotaba en el aire. Con una sonrisa que parecía forzada, hizo la propuesta nuevamente, con palabras arrastradas y gestos exagerados. «Isabela, ¿aceptas casarte conmigo?», preguntó Alejandro, extendiendo el anillo hacia ella. Isabela se sorprendió ante la escena, especialmente por la forma inesperada y ahora, aún más confusa, por el hecho de que Alejandro estaba claramente ebrio. Pero con la decisión ya tomada y sintiendo que ese era el camino que debía seguir para asegurar un futuro para su hijo, aceptó. «Sí, acepto», respondió, tratando de ignorar la extrañeza de la situación y la inconsistencia de su comportamiento.
Cuando Alejandro se levantó, tropezando levemente, Isabela se dio cuenta de cuánto había bebido. Él estaba diferente, mucho más de lo normal, pero a pesar de eso, ella ya había tomado su decisión. Aunque su corazón estaba lleno de dudas, su mente estaba enfocada en la decisión de que el matrimonio era la mejor solución para el futuro del bebé. Los días pasaron y el matrimonio, que antes parecía inminente, comenzó a ser postergado. Las circunstancias financieras de ambos se complicaban cada vez más. Alejandro había sido despedido de su trabajo, e Isabela, embarazada, estaba desempleada y sin perspectivas de encontrar algo estable. Vivían de pequeños trabajos que Alejandro conseguía y de la ayuda de su madre, pero nada era suficiente para mantener una vida cómoda. Isabela comenzó a depender mucho de las donaciones que recibía de sus amigas para el ajuar del bebé. Ropa para el bebé llegaba con frecuencia, mostrando que, aunque las amigas estaban un poco distantes, aún se preocupaban por ella. Sin embargo, a Alejandro no le gustaba esa cercanía. Se molestaba cada vez que Isabela mencionaba a sus amigas o cuando venían a visitarla. No creo que sea correcto que estés tan cerca de esas personas. No entienden nuestro amor, nuestra relación. Tienen envidia, decía él, siempre tratando de alejarla del poco apoyo que aún recibía. Mientras Alejandro se distanciaba de cualquier ayuda externa, su actitud hacia Isabela cambiaba cada día. Estaba más nervioso, frecuentemente frustrado por la falta de dinero y las presiones de la vida. Y fue durante una de esas discusiones que Isabela descubrió otra mentira. Alejandro había dicho que tenía un diploma universitario, pero en realidad había sido despedido de su último trabajo por no tener la formación que alegaba. Otra mentira más entre tantas. Isabela, ya emocionalmente agotada, no tenía más fuerzas para reaccionar. No sentía alegría, solo una resignación silenciosa. Con el tiempo, se había acostumbrado a esa relación opresiva. Alejandro la había convencido de que nunca podría criar a un hijo sola. Poco a poco, Isabela comenzó a creerlo también, y la perspectiva de estar sola la aterrorizaba. Mientras Alejandro se volvía cada vez más controlador, Isabela se veía hundiéndose en una rutina sin luz, sin esperanza, aceptando lo que creía que era su destino. Aun cuando todo indicaba que algo estaba profundamente mal, Isabela continuaba firme en su decisión de casarse, convencida de que lo hacía por el bien de su hijo. Con el paso del tiempo, el embarazo de Isabela avanzaba y la expectativa por descubrir el sexo del bebé crecía entre todos a su alrededor. Las madres de Alejandro e Isabela estaban especialmente ansiosas, imaginando cómo sería el nieto o la nieta que pronto llegaría. Alejandro, por su parte, no ocultaba su deseo de ser padre de una niña. Hablaba de eso constantemente, repitiendo cuánto deseaba una hija. Sin embargo, por dentro, Isabela tenía una fuerte sensación de que sería un niño. Algo en su corazón le decía que estaba esperando un hijo, no una hija, y esa intuición crecía cada vez más a medida que se acercaba el día del examen. Finalmente llegó el día tan esperado para el examen de ultrasonido, donde descubrirían el sexo del bebé. Isabela estaba nerviosa, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Su madre, Esperanza, y la madre de Alejandro, Lourdes, las acompañaron, ambas con sonrisas de expectativa en el rostro. El ambiente en la sala del consultorio era de pura ansiedad. Alejandro, hasta ese momento, estaba emocionado, sosteniendo la mano de Isabela mientras esperaban la gran revelación. Cuando el médico comenzó el examen, la sala quedó en silencio, todos esperando sus palabras. Después de unos minutos de observación cuidadosa, el médico sonrió y finalmente anunció: «Estoy seguro, es un niño», dijo con entusiasmo. En ese instante, la sonrisa en el rostro de Alejandro desapareció por completo. Se quedó inmóvil durante unos segundos, como si estuviera procesando la información. Isabela sintió su cuerpo tenso, presintiendo que algo no estaba bien. Alejandro siempre había hablado de cómo quería una niña, y ahora, ante la confirmación de que sería un niño, su expresión cambió drásticamente. De repente, Alejandro se levantó, visiblemente enojado. La transformación en su comportamiento fue inmediata y alarmante. No pudo ocultar su frustración y rabia. «Quería una niña», exclamó, sin poder disimular la decepción en su voz. «¿Por qué tenía que ser un niño?»
El ambiente, que hasta entonces estaba cargado de expectativa y alegría, se transformó en tensión. Lourdes, la madre de Alejandro, intentó calmarlo, tirándole del brazo mientras hablaba en un tono bajo. «Alejandro, por favor, calma. No es el fin del mundo», dijo con preocupación. Pero Alejandro estaba inconforme. Su rostro estaba serio, los ojos llenos de rabia, como si la noticia hubiera sido una traición personal. Se mantuvo en silencio a partir de ese momento, pero la expresión de desagrado y la forma brusca en que caminaba dejaban claro que no estaba feliz. Isabela, que ya se sentía debilitada por el embarazo y las circunstancias de la relación, observaba todo en silencio, tratando de contener las lágrimas. La felicidad de descubrir el sexo del bebé fue opacada por la reacción de Alejandro, que convirtió ese momento en una situación incómoda y llena de tensión. Isabela sabía que algo estaba profundamente mal, pero a estas alturas ya no tenía fuerzas para enfrentar esa realidad. El hijo que llevaba en su vientre ahora parecía ser el único motivo para seguir adelante. Los días de Isabela estaban marcados por una tristeza constante. Parecía que se había acostumbrado a ese dolor silencioso, como si no esperara más alegría en su vida, excepto por la llegada inminente del bebé, al que había decidido llamar Gael. El embarazo, que inicialmente había sido un shock, ahora era su única esperanza. El bebé que crecía dentro de ella era la razón por la cual continuaba adelante, incluso ante tantas dificultades. Finalmente llegó el gran día. Nació el bebé Gael, y Isabela fue invadida por una mezcla de alivio y emoción. Era un hermoso niño, perfecto en todos los sentidos, con la piel sonrosada y saludable, y ojos brillantes que parecían captar la luz a su alrededor. Todos los que lo veían quedaban encantados. «¡Qué bebé tan lindo!», decían las personas en la calle, en los supermercados, en cada lugar al que Isabela lo llevaba. La belleza y la gracia del niño llamaban la atención donde quiera que pasaran, y los elogios eran constantes. El hijo se convirtió en la única fuente de verdadera alegría para Isabela. Mientras su relación con Alejandro se deterioraba, Gael era la luz que iluminaba sus días. Cada sonrisa del pequeño, cada gesto inocente, renovaba un poco de la esperanza que ella había perdido con el tiempo. Poco después del nacimiento del bebé, Alejandro e Isabela se casaron, como ya lo habían planeado. Sin embargo, el matrimonio no fue como en los sueños que Isabela alguna vez tuvo. No hubo fiesta, celebración ni alegría, solo una ceremonia formal en el registro civil, ante la ley. Alejandro estaba serio, distante, e Isabela, con el corazón pesado, aceptó ese destino. El matrimonio, que debería haber sido un hito de felicidad, fue solo otro paso en una vida llena de concesiones y sacrificios. Pasaron los meses y a medida que el bebé crecía, la relación entre Isabela y Alejandro se volvía cada vez más insoportable. Las discusiones eran constantes, muchas veces por motivos triviales, pero que revelaban el control y los celos excesivos de Alejandro. Cuando salían juntos, Isabela apenas podía mirar a los lados, ya que Alejandro siempre encontraba motivos para acusarla de estar coqueteando con otros hombres. «¿Crees que no lo veo?», decía él, con una mirada furiosa. «Siempre estás mirando a los demás, como si yo no estuviera aquí». Isabela se defendía, pero a cada nueva discusión se sentía más atrapada, como si estuviera en un laberinto sin salida. Alejandro se volvía cada vez más controlador y manipulador, y ella ya no veía una forma de escapar de esa situación. La luz al final del túnel que alguna vez esperó encontrar parecía estar apagada. El bebé, que era su única fuente de felicidad, no era suficiente para alejar la sombra que había tomado control de su vida. Los días se convirtieron en una rutina de tristeza y miedo. Isabela, ahora madre, no podía imaginar un futuro en el que fuera feliz. Su matrimonio, que debería haber sido una unión para construir una familia, se convirtió en una prisión emocional. No veía otra alternativa que continuar, aceptando que ese sería su destino, pero por dentro su alma clamaba por una salida que aún no podía encontrar. Gael, el hijo de Isabela y Alejandro, crecía como un niño tranquilo, casi serio. No era común verlo sonreír, y Isabela sentía que hasta el pequeño Gael percibía que algo estaba mal en casa. Él era sensible al ambiente tenso que los rodeaba, y eso parecía afectar su comportamiento desde muy temprano.
A pesar del cariño y los cuidados que Isabela le brindaba, la casa estaba envuelta en una nube de tensión constante, y Gael, a pesar de ser tan pequeño, parecía absorber ese peso. Cuando los primeros dientes de Gael comenzaron a salir, el niño lloraba mucho debido al dolor. En uno de esos días, el llanto inconsolable de Gael resonaba por toda la casa. Isabela, ya cansada y emocionalmente agotada, intentaba calmar a su hijo, acunándolo en sus brazos. Alejandro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, de repente se levantó de donde estaba y con una mirada irritada le quitó a Gael de los brazos a Isabela. Ella, al principio, pensó que Alejandro quería calmar al bebé, que tal vez él tuviera un enfoque diferente. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación la dejó aterrorizada. Alejandro comenzó a gritarle a Gael, sacudiendo al niño de manera violenta mientras el pequeño lloraba aún más fuerte. «Deja de llorar», gritaba con el rostro rojo de ira. «¿Por qué no paras de una vez?» Isabela entró en pánico. El miedo invadió su cuerpo mientras corría para quitarle al bebé de los brazos de Alejandro. Gritó, pidiendo que se detuviera. Pero fue entonces cuando sucedió algo que jamás imaginó. Alejandro la empujó con fuerza, haciéndola tambalear hacia atrás, y luego le dio una bofetada en la cara. El impacto fue tan fuerte que Isabela quedó momentáneamente aturdida, sin saber cómo reaccionar. En ese instante, el mundo de Isabela se desmoronó por completo. Nunca había imaginado que Alejandro pudiera agredirla, mucho menos mientras sostenía a su hijo en brazos. Pero esa fue solo la primera agresión de muchas que vendrían después. Lo que antes era una relación tumultuosa y llena de mentiras, ahora se había transformado en algo mucho más sombrío y peligroso. A partir de ese día, Isabela vivió con un miedo constante. La vida con Alejandro se convirtió en una montaña rusa emocional, donde nunca sabía qué esperar. En algunos días, él estaba tranquilo, casi normal, e incluso jugaba con Gael. En otros, era impaciente, agresivo y completamente fuera de control. Las agresiones se volvieron frecuentes, y Isabela sentía que caminaba sobre huevos constantemente, tratando de evitar cualquier cosa que pudiera irritar a Alejandro. Gael, que debería estar rodeado de amor y protección, también sufría por los estallidos de ira de su padre. Alejandro le gritaba al pequeño por cualquier motivo, y en varias ocasiones le pellizcaba cuando no dejaba de llorar o hacía algo que lo irritaba. La situación empeoró aún más cuando Alejandro comenzó a usar a Gael como una forma de manipular a Isabela. Siempre que quería algo, o cuando se sentía contrariado, Alejandro tomaba a Gael en brazos y amenazaba con salir de casa con él. «Si no haces lo que digo, me iré con Gael. Nunca más volverás a ver a tu hijo», gritaba, sosteniendo al niño, que lloraba asustado. Isabela, temiendo por la seguridad de Gael, cumplía con todas las demandas de Alejandro. El miedo a perder a su hijo o a verlo maltratado la consumía. Ya no vivía por sí misma, sino por la protección de su hijo. Estaba atrapada en un ciclo de miedo, violencia y manipulación, sin saber cómo escapar. Los meses pasaron, y Gael ya había cumplido 1 año de vida. El pequeño, que ahora caminaba y exploraba el mundo a su alrededor, era la única fuente de verdadera alegría para Isabela. A pesar de la tristeza y de la relación abusiva con Alejandro, Gael era el rayo de sol que iluminaba sus días oscuros. Un día, Isabela decidió visitar a su madre, Esperanza, llevando a Gael con ella. La casa de su madre era un refugio de paz, un lugar donde Isabela podía sentirse un poco más segura, lejos de los gritos y agresiones de Alejandro. Cuando llegó a la casa de su madre, Isabela tuvo una sorpresa. Su tío Juan estaba allí. El tío Juan siempre había sido una figura especial en su vida. Como hermano menor de Esperanza, era una mezcla de padre y hermano para Isabela. Con una sonrisa acogedora y una manera siempre cariñosa, el tío Juan hacía que Isabela se sintiera segura y escuchada. Era el tipo de persona con quien podía tener conversaciones cálidas, hablar sobre la vida y los sueños, y siempre la alentaba, sin importar lo que estuviera sucediendo. Al verlo, el corazón de Isabela se calentó. Hacía tiempo que no lo veía, y ese reencuentro trajo un poco de ligereza a su alma, tan cargada por las dificultades de los últimos meses. Se sentaron juntos, mientras Gael jugaba en el regazo de la abuela, y comenzaron a conversar como lo hacían antes.
Pero el tío Juan pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. La mirada de Isabela estaba apagada y la tristeza en su rostro era evidente, a pesar de que ella intentaba disimularlo. «Sobrina, ¿qué está pasando?», preguntó él con su voz suave pero firme. «No pareces la misma». Isabela dudó por un momento. Quería abrirse, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Finalmente, dijo, de manera vaga, que no estaba feliz, que se sentía sin esperanzas, sin sueños y que todo parecía sin salida. «Yo simplemente no sé qué más hacer. No veo un futuro». Su voz salió temblorosa, como si estuviera al borde de las lágrimas, pero aún intentando mantener el control. El tío Juan, con la calma y sabiduría que siempre lo caracterizaron, la acogió con una mirada comprensiva. No necesitaba saber todos los detalles para entender el peso que Isabela llevaba. Y, con una sonrisa amable, dijo palabras que trajeron un poco de luz a su corazón. «Nada está perdido, querida. Eres joven, fuerte, y aún tienes toda una vida por delante. No importa lo difícil que parezca ahora, lograrás todo lo que deseas. Siempre has sido una mujer valiente, y estaré aquí para lo que necesites, siempre. Nunca lo olvides». Aquellas palabras, dichas con tanta sinceridad y cariño, trajeron un alivio temporal a Isabela. Por un momento sintió que tal vez había una salida, que podría, de alguna manera, encontrar fuerzas para superar todo lo que estaba viviendo. El abrazo del tío Juan fue como un escudo de protección, y ella se despidió de él ese día con el corazón un poco más ligero. Sin embargo, pocos días después, el mundo de Isabela se desmoronó de forma devastadora. Una mañana, mientras estaba en casa con Gael, recibió la noticia más dolorosa que podía imaginar. El tío Juan había fallecido repentinamente en un accidente de auto. La noticia fue como un golpe directo a su alma, dejándola sin aliento. No podía creerlo. El hombre que siempre había estado a su lado, que la alentaba y le daba fuerzas, ahora se había ido para siempre. El suelo bajo sus pies parecía haber desaparecido, y el dolor de la pérdida la envolvió completamente. Isabela no podía dejar de pensar en las palabras que él había dicho, en las promesas de que estaría allí para ella. Ahora él ya no estaba. La desesperación y la profunda tristeza tomaron control de su corazón, y la pequeña esperanza que había comenzado a sentir se apagó casi por completo. Además del intenso dolor por la pérdida del tío Juan, Isabela comenzó a enfrentar otra preocupación. Gael, su hijo, empezó a presentar problemas de salud. No parecía el mismo niño animado de siempre. Su apetito disminuía y estaba más inquieto e irritable, llorando constantemente. Después de algunas visitas al médico y una serie de exámenes, los resultados no indicaron nada físicamente grave. Sin embargo, los médicos comenzaron a sugerir que el problema de Gael podría ser estrés. Isabela quedó devastada por la sospecha. En el fondo, sabía exactamente lo que estaba causando el sufrimiento de su hijo. Gael, tan pequeño y sensible, estaba absorbiendo toda la tensión y el miedo que dominaban el ambiente en el que vivían. Las constantes agresiones de Alejandro, los gritos, los pellizcos e incluso las amenazas de llevarse a Gael estaban dejando cicatrices invisibles en el niño. Cada vez que Alejandro estallaba, Gael era testigo, y eso estaba perjudicando la salud y el bienestar del niño. Isabela, que había sacrificado su propia felicidad al creer que le estaba dando a Gael una familia completa y un padre presente, comenzó a darse cuenta de que su elección estaba, en realidad, causando más dolor. Lo que tanto temía, criar a Gael sola, parecía ser una solución mucho mejor que mantenerlo en un ambiente de agresión y control. Al ver a su hijo sufrir, Isabela sintió una fuerza que hasta entonces no sabía que poseía. No era esa la vida que quería para Gael, y definitivamente no era el ejemplo de padre que quería para su hijo, alguien que debía crecer en un entorno de seguridad y amor, no en miedo y violencia. Las palabras del tío Juan empezaron a resonar en su mente. El recuerdo de aquel día, cuando él dijo que nada estaba perdido y que aún podía alcanzar lo que quisiera, trajo un nuevo propósito al corazón de Isabela. Él era el ángel en su vida, y ahora sentía que debía honrar la memoria del tío que siempre creyó en ella, incluso cuando ella misma dudaba. Fue en ese momento, mientras sostenía a Gael en sus brazos y lo veía tan vulnerable,
que Isabela tomó la decisión más importante de su vida. Decidió que no podía continuar así. Decidió que, por ella y por Gael, era hora de salir de esa relación tóxica. Necesitaba divorciarse de Alejandro, denunciarlo por las agresiones y finalmente liberarse de esa pesadilla. Al día siguiente, con la determinación firme en su corazón, Isabela buscó a su madre, Esperanza. Durante una larga y dolorosa conversación, finalmente le contó todo lo que había estado pasando. Cada detalle de las agresiones, del control emocional, de la manipulación y de cómo Alejandro amenazaba con llevarse a Gael. Esperanza se sintió devastada al escuchar todo lo que su hija había soportado, pero al mismo tiempo sintió alivio porque Isabela finalmente estaba lista para actuar. Hiciste lo correcto, hija. No vamos a permitir que esto continúe. Estoy contigo y juntas vamos a superar esto, dijo Esperanza con una mirada firme de apoyo. Ese mismo día, Isabela y su madre fueron a la comisaría, donde Isabela presentó la denuncia contra Alejandro por las agresiones físicas y psicológicas. Fue un paso doloroso, pero liberador. Sabía que no sería fácil, pero sentía la presencia de tío Juan a su lado, como si él estuviera guiando cada uno de sus pasos. Poco después, Isabela y Esperanza volvieron a la casa donde vivían. Con la ayuda de algunos amigos, Isabela comenzó a recoger sus cosas y las de Gael. Mientras guardaba las pertenencias de su hijo, sintió el peso de ese momento, pero también una fuerza renovada. Estaba decidida a comenzar una nueva vida, lejos de Alejandro, donde ella y Gael finalmente pudieran encontrar paz y seguridad. Al dejar la casa de una vez por todas, Isabela sabía que, por más difícil que fuera el camino por delante, finalmente estaba eligiendo la libertad y el bienestar de su hijo. Después de denunciar a Alejandro y finalmente distanciarse de él, Isabela consiguió una medida de protección. El juez determinó que Alejandro debía mantenerse alejado de ella y de Gael, con visitas al hijo supervisadas por la abuela materna, Esperanza. Esto fue un gran alivio para Isabela, ya que sabía que ahora estaba más protegida, y su hijo también. Alejandro, aunque no mostraba mucho interés genuino en Gael, asistía de vez en cuando a las visitas supervisadas. Sin embargo, era evidente que su verdadero interés seguía siendo Isabela, siempre intentando acercarse a ella de manera sutil y manipuladora durante los encuentros. Esperanza siempre estaba atenta, asegurándose de que Alejandro no cruzara ningún límite, y hacía lo posible para que no se acercara a Isabela más de lo necesario. Alejandro, no obstante, mantenía su postura manipuladora, muchas veces intentando usar las visitas a Gael como excusa para reaproximarse a Isabela, pero ella se mantenía firme. Sabía que la decisión de alejarse de él era definitiva. A pesar de que la medida de protección estaba en vigor y de la distancia, Alejandro seguía intentando reanudar la relación con Isabela. La buscaba de todas las maneras posibles, enviando mensajes que variaban entre disculpas y promesas de cambio. «Ahora estoy estudiando en serio», decía él, tratando de convencer a Isabela de que se había convertido en una mejor persona. Afirmaba que ya no era el mismo hombre de antes, que había cambiado y que todo sería diferente si ella le daba una nueva oportunidad. Isabela, sin embargo, estaba decidida. Ignoraba todos los mensajes de Alejandro. Sabía que aquellas promesas vacías no eran más que mentiras, otra tentativa de manipulación. Había aprendido a reconocer las señales y con el apoyo de la terapia y su propia determinación ya no se dejaba afectar por él. El enfoque de Isabela ahora era otro: su vida, su carrera y sobre todo el bienestar de Gael. Fue durante una tarde común, en una cafetería cerca de la universidad, que la vida de Isabela tomó un rumbo inesperado. Ella estaba sentada, estudiando para un examen, cuando un hombre, al pasar por su mesa, tropezó accidentalmente con su café, derramando parte de la bebida sobre la mesa. «Ay, lo siento», dijo él rápidamente, visiblemente avergonzado. «Estaba distraído, de verdad lo siento». Isabela, que acababa de sobresaltarse, miró hacia arriba y vio que el hombre estaba genuinamente arrepentido. Tenía una sonrisa amigable y una mirada cálida que la hizo relajarse. «No te preocupes, sucede», dijo Isabela, sonriendo para tranquilizarlo. El hombre, cuyo nombre era Gabriel, se ofreció a comprar otro café para Isabela como forma de disculpa. Comenzaron a conversar mientras esperaban el pedido. Gabriel era arquitecto,
trabajaba en un proyecto importante en la ciudad y por casualidad también era asiduo a esa cafetería. Era algunos años mayor que Isabela, tenía el cabello castaño y una manera calmada y atenta que la hizo sentir cómoda desde el primer momento. A lo largo de las semanas comenzaron a encontrarse casualmente en la cafetería, intercambiando conversaciones que iban desde los desafíos de la universidad hasta historias sobre Gael, que ya tenía 2 años. Gabriel, que era paciente y siempre escuchaba a Isabela con interés, pronto se convirtió en una presencia constante y positiva en su vida. A diferencia de todo lo que Isabela había experimentado antes, Gabriel no intentaba controlarla ni imponía sus deseos. La trataba con respeto y apoyaba sus decisiones, siempre interesado en conocer más sobre su historia. Con el tiempo, la relación entre Isabela y Gabriel comenzó a desarrollarse de manera natural. Empezaron a salir juntos, respetando siempre el tiempo y el espacio de Isabela. Gabriel conoció a Gael en un parque, en un día soleado, y desde el principio se mostró cariñoso y atento con el niño, que pronto se encariñó con él. La forma en que Gabriel trataba a Gael, con ternura y paciencia, hizo que el corazón de Isabela se llenara aún más de calidez. Por primera vez, experimentaba lo que era estar en una relación saludable, donde el respeto y el apoyo mutuo eran el fundamento. Nunca quiero que te sientas presionada, Isabela. Quiero que las cosas entre nosotros fluyan a tu ritmo, de una manera que te haga bien a ti y a Gael, dijo Gabriel en una ocasión, reafirmando cuánto le importaba el bienestar de ella y de su hijo. Isabela, que había pasado tanto tiempo temerosa de abrirse nuevamente, finalmente comenzó a sentir que era posible confiar y amar de nuevo. Gabriel nunca trató de apresurarla, y eso le permitió, poco a poco, sentirse segura. La relación se volvió cada vez más sólida y, con el paso de los meses, Isabela se dio cuenta de que había encontrado a alguien que la trataba como ella merecía. Isabela, ahora más confiada y segura de sí misma, veía cómo su vida había cambiado desde que se alejó de Alejandro. Con Gabriel podía ser quien realmente era, sin miedo ni manipulación. A su lado, Isabela experimentaba un amor basado en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo, algo que jamás pensó que podría tener después de todo lo que había pasado. La relación entre Isabela y Gabriel continuó floreciendo de manera saludable y llena de amor. El apoyo mutuo, la confianza y el respeto formaban la base sólida que sostenía todo lo que construyeron juntos. Gabriel siempre fue una presencia constante en la vida de Isabela y Gael, convirtiéndose con el tiempo en más que una pareja amorosa. Se convirtió en la figura paterna que Gael nunca tuvo. Con el pasar de los años, Isabela, ahora graduada, había conseguido un empleo en la alcaldía de su ciudad, un logro que mejoró su situación financiera. La vida, que antes parecía llena de incertidumbres y dificultades, ahora estaba marcada por la estabilidad y el crecimiento. Isabela no solo se sentía segura emocionalmente al lado de Gabriel, sino que también había encontrado seguridad profesional y financiera. Su trabajo en la alcaldía no solo le proporcionaba un ingreso estable, sino también un propósito, y se sentía realizada en todos los aspectos. Gael, que a los 7 años crecía como un niño feliz, saludable y rodeado de amor, no le faltaba nada. Alejandro, por otro lado, se había distanciado cada vez más. Con problemas financieros y la incapacidad de mantener un empleo estable, rara vez aparecía en la vida de Gael. Sus promesas vacías y tentativas de reaproximación fueron ignoradas por Isabela, quien ya estaba muy lejos de aquel pasado sombrío. El papel de padre, sin embargo, había sido ocupado de manera natural por Gabriel, quien, a los ojos de Gael, era su verdadero ejemplo de figura paterna. Después de 5 años de una relación llena de amor, cariño y cuidado, Gabriel decidió que era hora de dar el siguiente paso. Planeó una propuesta de matrimonio que Isabela jamás olvidaría. Gabriel sabía cuánto había luchado Isabela y cuánto había crecido a lo largo de los años, y quería que ese momento fuera especial, reflejando todo lo que significaban el uno para el otro. En una noche clara y estrellada, Gabriel llevó a Isabela y Gael a pasear por un parque que solían visitar juntos. El parque era un lugar especial para los tres, un sitio lleno de muchos recuerdos felices. Cuando llegaron, Gabriel sugirió que hicieran un picnic bajo las estrellas, algo que ya habían hecho antes y que siempre traía una sensación de paz y conexión.
Mientras estaban sentados en el césped, rodeados por la tranquilidad de la noche y la suave luz de las estrellas, Gabriel pidió a Isabela y Gael que cerraran los ojos por un momento, diciendo que tenía una sorpresa. Cuando abrieron los ojos, frente a ellos había una pequeña mesa con delicadas luces de velas, y sobre la mesa una caja que parecía un regalo. Isabela, intrigada, miró a Gabriel, quien tenía una sonrisa llena de ternura. «Abre el regalo, mamá», dijo Gael con un brillo de emoción en los ojos. Cuando Isabela abrió la caja, encontró dentro un álbum de fotos que Gabriel había preparado. Cada página del álbum contaba la historia de los últimos 5 años juntos. Momentos simples, como jugar en el parque, cenar en casa y recuerdos de viajes y cumpleaños. Las últimas páginas del álbum eran diferentes. En ellas, Gabriel había escrito una carta para Isabela, expresando cuánto significaban ella y Gael para él, y cómo no podía imaginar su vida sin los dos. Al final de la carta, una pregunta: ¿aceptas casarte conmigo? Cuando Isabela miró a Gabriel, él ya estaba de rodillas con un anillo de compromiso en la mano, los ojos llenos de amor y emoción. «Isabela, eres la mujer que transformó mi vida. No puedo imaginar mi futuro sin ti y sin Gael a mi lado. Tú me hiciste descubrir el verdadero significado del amor, y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Aceptas casarte conmigo?» Con el corazón lleno de emoción, Isabela apenas pudo contener las lágrimas. Miró a Gael, quien sonreía de oreja a oreja, esperando ansioso la respuesta. «Sí, acepto», dijo Isabela, sintiéndose más feliz y segura de lo que jamás había sentido en toda su vida. Gael, al escuchar la respuesta, saltó de alegría y corrió a abrazar a Gabriel y a su madre. Para él, la noticia de que Gabriel se casaría con su madre era el mejor regalo que podía imaginar. Gabriel era, para Gael, el padre que siempre soñó tener, alguien en quien podía confiar y que siempre estaba a su lado. Ahora, con Gabriel a su lado como esposo, Isabela sentía que su pasado doloroso había quedado finalmente atrás. El amor verdadero que encontró en Gabriel, la estabilidad emocional y financiera que había alcanzado, y la felicidad de criar a Gael en un ambiente saludable y amoroso, eran los mayores logros de su vida. El futuro estaba lleno de posibilidades, y Isabela sabía que, independientemente de los desafíos que vinieran, estaba lista para enfrentarlos, rodeada por el amor de su nueva familia.